Este grupo de Natura y Carta es un grupo que ha causado mucha conmoción en el mundo judío desde hace años porque tiene una postura oficialmente antisionista, anti-Estado de Israel, a pesar de que se trata de una agrupación religiosamente ortodoxa que viste y actúa a la usanza judía tradicional ortodoxa de una manera muy rigurosa. Entonces como que parecería un contrasentido, una agrupación religiosa, judía, observante, al mismo tiempo enemiga declarada del Estado de Israel y del sionismo. Y bueno, pues aquí lo que hay que ver es que se trata obviamente de una corriente o de una agrupación extremista radical en cuanto a sus concepciones. Lo que nos dice la historia es que data esta agrupación o esta corriente del siglo XIX. Parece ser que los primeros Natura y Carta organizados vinieron de Hungría, pero desde el siglo XIX se registra su presencia en Eretz Israel. Y el nombre es un nombre en arameo que significa los guardianes de la ciudad, y su postura tiene que ver con esta convicción profunda de que una restauración de la patria judía solamente puede ser conseguida por medio de la llegada del Mashiach, del Mesías, y con el establecimiento, por lo tanto, de un Estado alágicamente regulado. Esta postura fue compartida hasta cierto punto, por ejemplo, por Agudat Israel durante un tiempo, que era otra corriente religiosa ortodoxa que tenía representación entre los judíos en Europa y en Estados Unidos, pero finalmente Agudat Israel, después de la creación del Estado de Israel y después de lo que había sido la Shoah, llegó a una moderación e incluso llegó a participar políticamente dentro de la vida nacional israelí. Pero los Natura y Carta no. Los Natura y Carta siguen hasta la fecha sosteniendo esta postura, y en congruencia con su postura de que un Estado nacido por medio del activismo humano, en este caso del movimiento sionista, y regido por leyes que no son estricta y totalmente las del halajá, es un Estado que está en pecado. Y por lo tanto lo combaten desde adentro los que viven adentro, desde afuera los que viven afuera, haciendo propaganda anti-israelí, uniéndose en campañas con quienes se declaran enemigos del sionismo y de Israel, porque ellos consideran que ese es el camino correcto a seguir. Entonces, tengo una duda. ¿Qué hacen en Israel el grupo que está en Israel? Sí, mira, realmente se trata de una agrupación no demasiado grande cuantitativamente hablando, pero que hace mucho ruido porque como que es un gran espectáculo, ¿no? Para los medios de comunicación internacionales resulta como que muy atractiva esta imagen de judíos cuestionando la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Son aprovechados por movimientos antisionistas y por ideologías antisionistas para reforzar su postura de que el Estado de Israel no merece vivir o que es ilegítimo. Entonces por eso se les da tanta visibilidad, pero realmente en cantidad no se trata de comunidades muy grandes, probablemente unos poquitos miles de personas lo integran, pocos miles, y sus centros están en Jerusalén, en Jerusalén, y también hay en Nueva York y también hay en Londres. ¿Qué hacen en Israel? Bueno, si tú les preguntas eso a ellos te van a decir con mucha contundencia que la tierra de Israel es tierra sagrada que pertenece a los judíos y que ellos están ahí desde el siglo XIX, antes de que el movimiento sionista llegara con todas sus propuestas y con toda su actividad colonizadora. O sea, para ellos la tierra de Israel es su casa, los que viven en Israel, pero no están de acuerdo en que el Estado sea un Estado sionista, que se haya fundado como se fundó y que se rija por leyes que no son las leyes del halajá en la mayor parte de su vida cotidiana, ¿sí? Y bueno, pues en ese sentido ellos se sienten tan dueños de la tierra como el resto de los judíos que viven en Israel o el resto de los israelíes. Entonces, bueno, pues ellos ahí se presentan, viven en Israel, pero parte de su protesta la expresan rechazando, por ejemplo, cartillas de identidad israelíes que los identifican como israelíes, porque eso significaría estar
aprobando y entrando en el juego del sionismo. No pagan impuestos, se rehúsan lo más posible a recibir servicios del Estado, porque bueno, pues eso también significaría que tácitamente lo están aprobando. Pero por supuesto que todas estas restricciones que ellos se autoimponen no pueden llegar a ser totales, porque les sería imposible seguir sobreviviendo en el Estado de Israel, digamos, en el momento en que hay una enfermedad, en que hay un parto complicado, en que hay necesidad de atención médica a la niñez o ciertos servicios básicos, pues por más que lo rechacen, tienen que hacerse de la vista gorda y recibir esos servicios de parte del Estado. Pero han sido muy espectaculares porque, bueno, como lo sabe bien el público, porque ha llamado mucho la atención, eran grandes amigos de Yasser Arafat cuando Arafat estaba en sus peores épocas de terrorismo, han tenido contactos frecuentes con el presidente iraní Ahmadinejad, en momentos en que Ahmadinejad se ha atrevido incluso a negar al Holocausto, a la Shoah, y a declarar que el Estado de Israel debe ser destruido. Y bueno, pues ellos les hacen segundas a estos líderes porque para ellos pues están persiguiendo el mismo fin, que el Estado de Israel desaparezca como tal y que los judíos sigan viviendo en condición diaspórica dentro de lo que es la tierra de Israel, digamos en un Estado binacional, en un Estado gobernado por un gobierno árabe, lo cual significaría seguir esperando a la llegada del Mesías para que en un tiempo futuro el Mesías realice la redención y no sea esto producto de obra humana. ¿Trabajan en Israel? Tienen que sobrevivir de alguna forma. Entonces, exactamente yo no te sabría decir cómo es que obtienen sus recursos. Yo supongo que deben de tener algunos donantes que simpatizan con ellos fuera de Israel, que les aportan algunos fondos, y ellos deben de realizar dentro de su pequeño barrio algún tipo de trabajo productivo entre ellos que les permita pues ganarse algo de dinero como para poder sostenerse. Pero pues definitivamente su integración al país, tanto económica como política como socialmente, es muy muy limitada, porque ellos se autoimponen ese tipo de restricción. En general, en el mundo judío, en la diáspora y también en Israel, nos alarmamos de estas escenas que aparecen en fotografía, en el periódico, en la televisión, de judíos ortodoxos colaborando, platicando, conversando con los grandes enemigos del pueblo de Israel, que cobremos conciencia de que se trata de una pequeña minoría de extremistas, en este caso religiosos, que están ubicados en una postura muy, muy, muy extraña y muy extravagante, y que nos demos cuenta de que finalmente pues se trata de eso, de una pequeñísima minoría que desgraciadamente es explotada por los medios de comunicación por su espectacularidad, pero que realmente no constituye ninguna fuerza importante dentro del pueblo judío como para que pueda realmente afectar internamente a la vida nacional, más que en la cuestión de la imagen. Y que pues no hay que tampoco sobreestimarlos, y hay que también pues un poco resignarnos a que todos los pueblos tienen su pequeña franja, en algunos casos su amplia franja de extremistas locos desatados, y que bueno, que en este caso pues se trata de algo parecido, no teníamos por qué quedar exentos. Si en Estados Unidos hay Ku Klux Klanes y en Alemania hay skinheads y en algunos lugares hay, como en el caso de Camboya, gente que llegó a extremos inauditos en cuanto a su ideología extremista, pues bueno, el que dentro del pueblo judío exista este tipo de corrientes, pues también es bastante natural, por desgracia, porque es una enfermedad o una condición de todos los pueblos.